bienvenidos a su programa AM. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha designada por la ONU para promover las libertades fundamentales de las personas que están dentro del espectro, garantizando su participación igualitaria en la sociedad. Ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Está en el estudio mi primera invitada, es la psicóloga Skeily Castellanos. Bienvenida, Skeily. Un placer como siempre, Beatriz. Skeily, ¿cuáles son esas primeras señales que pudieran indicarle a un padre que su hijo está dentro del espectro y aproximadamente a qué edad se pueden comenzar a identificar? Fíjate que eso es una excelente pregunta porque la verdad es que esto puede ser muy variado a pesar de que las señales están desde la primera infancia, pero el poder identificarlas no siempre es tan sencillo en los primeros meses o incluso los primeros años, dependiendo de la severidad del diagnóstico o del trastorno en cada persona. Hay niños, por ejemplo, con condiciones un poco, digamos, más profundas, donde podemos ver retrasos en el lenguaje e incluso antes retrasos motores, inmadurez en algunos hitos del desarrollo, por ejemplo, para caminar, para gatear o atipicidades en la forma como lo hacen, también para comunicarse, para ganar estas primeras competencias en interacción social, incluso antes del lenguaje, lo que llamamos los prerequisitos, el contacto visual, la atención conjunta, que el niño responda a su nombre. Esas son cosas que podemos observar desde los primeros meses incluso. A pesar de que el diagnóstico suele establecerse a partir del año y medio, los 18 meses, hay señales que nos pueden dar alarma. Sin embargo, casos más leves podrían incluso no darse cuenta porque desarrollan un lenguaje expresivo realmente regular, pueden entrar a la escolaridad, van aprendiendo con facilidad y en este caso nos empezamos a dar cuenta ya más avanzada la primera infancia, porque entonces cuando se empiezan a enfrentar a las situaciones sociales, que es digamos que uno de los factores importantes para identificar esta condición, cuando tienen que responder a las instrucciones en el salón o a los compañeritos, es cuando podemos empezar a darnos cuenta. ¿Las causas del autismo, sigue esto en estudio? ¿Qué arrojan los últimos resultados? ¿Hay factores genéticos, ambientales? ¿Es una combinación de ambas? Ciertamente los estudios en neurociencia y sobre todo en neuroimagen con resonancia magnética funcional están avanzando muchísimo en términos de entender que hay un factor genético. De hecho se han encontrado muchos marcadores genéticos asociados al autismo, sin embargo todavía no hay uno que sea definitivo según las conclusiones de las investigaciones. Como te decía, los estudios de neuroimagen nos hablan de una conectividad distinta, de una funcionalidad distinta en el cerebro, a pesar de que las estructuras sean las mismas. Y, por supuesto, cómo se está estudiando cómo interactúan estos factores genéticos con el ambiente. Entonces, la verdad es que sigue siendo un enigma cuál es la causa única del autismo y por ahora seguimos manteniendo la explicación de que es un trastorno o un diagnóstico multifactorial. Según lo comprometido que está el niño, ¿cómo clasifican el autismo? Tenemos, según la última actualización del manual de diagnóstico que se hizo en el año 2013, tenemos un espectro del autismo que va en 3 niveles de severidad: leve, moderado y severo. Esto nos ha permitido ampliar incluso cómo comprendemos el autismo, porque creo que antes se identificaban muchos más casos de autismo, se identificaban casos de autismo principalmente en moderado y severo, pero los casos más leves, que era lo que antes llamábamos el síndrome de Asperger, también se incluyó ahora. Además, muchas personas se diagnostican en la adultez, porque antes no lo notaban. Por eso te hablaba al principio de los signos más leves, que no suelen notarse sino hasta la infancia, e incluso muchos niños que desarrollan buenas habilidades pueden pasar desapercibidos hasta la adolescencia o la adultez. Te cito el caso recién de la hija de Bruce Willis, que acaba de ser diagnosticada a sus 29 años con autismo. Entonces, fíjate que ha pasado por una serie de diagnósticos a lo largo de su vida y recientemente fue que se identificó que pertenece a la condición o está dentro de la condición. Entonces, identificarlos como leve, moderado o severo tiene que ver con una serie de compromisos y de apoyos que ellos van necesitando, pero esto puede también estar involucrado en qué otros diagnósticos están asociados. Por ejemplo, si hay condiciones asociadas al desarrollo intelectual o al desarrollo motor o al desarrollo del lenguaje. Todo esto hace que se complejice el cuadro clínico. El autista no verbal es severo.
Porque ¿cuáles pudieran ser las características entre, por ejemplo, moderado y severo? Sí, la diferencia generalmente está asociada a la capacidad que tiene la persona de interactuar, de relacionarse, incluso con los apoyos que tiene, del desarrollo intelectual, por supuesto, y la capacidad de autocuidado, de autonomía que puede tener el niño o en este caso la persona. En ese caso ya hablamos de cuando hay menos habilidades o mayor compromiso, hablamos de casos moderados o severos. Sin embargo, hay casos moderados que tienen lenguaje. Entonces hablamos de un lenguaje expresivo presente, pero entonces tenemos características o fallas más bien en el uso social de ese lenguaje. Entonces vemos que es un lenguaje estereotipado, que es un lenguaje que no cuenta con una amplitud de vocabulario o una estructura completa para expresar lo que ellos necesitan y entonces, bueno, eso hace que requieran más apoyos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre autismo. Me acompaña la psicóloga Kelly Castellanos. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.